Buenas, soy Nández, de Lemon Tree Skateboards. ¿Sabéis? El otro día me pasó una cosa muy curiosa que os quería contar. Mi colega Javi me llamó y me preguntó que si estaba en casa para pedirme algo que no me esperaba. Nacho, Nández, tío, me tienes que hacer una rampa, tú que eres arquitecto y todas esas cosas, ¿sabes? Me tienes que hacer una rampa, tío. Tengo muchas ganas ya de tener una rampa, ¿eh? Así que salté al PC para diseñarla. Después de muchas pruebas, conseguimos las distancias y las alturas con las que nos quedamos bastante contentos. Javi me pidió una rampa para poder hacer skate y surf skate, ya que a él le gustan ambas disciplinas. Así que decidimos en un lado colocar una ola y en otro lado colocar un quarter pipe con un coping para poder hacer trucos de skate. Decidimos así separar la rampa en módulos pequeños para que fueran más fáciles de construir. El quarter sí que puede ir entero, pero la ola iría con una base y una parte de ola. La ventaja de usar un software de diseño, obviamente, es que podemos calcular el número de piezas exactas que necesitamos y eso para el cálculo de materiales nos va a venir muy bien. Aparte de que también podemos calcular lo que nos va a ocupar en el transporte. Y ahora sí, que camino a la maderera para comprar las piezas que necesitamos. Cargamos el remolque y lo enganchamos a la furgoneta, asegurando bien todas las piezas para que no se cayesen en el camino a la autovía. De coping no sabíamos qué usar, ya que se pueden usar muchas cosas como metal, hacer tus propias piedras de piscina, pero al final una tubería vieja nos salvó el problema. Ahora toca lo más divertido, cortar las formas de las costillas de la rampa. Esto obviamente una máquina con corte numérico te lo hace volado, pero hostia, qué gracia tiene, ¿no? De todos modos no tuvimos mucho problema para dejarlos todos iguales, con un poco de maña sale. Al haber diseñado la rampa en módulo, solo tuvimos que cortar todos los travesaños a la misma distancia para luego poder unir las formas. Recomendación especial, buena música de trabajo. Ahora estamos colocando las capas superficiales por las que rodarán los patines, quedando los segmentos por fin terminados. Como veis, estamos dejando una parte sin recubrir porque la vamos a usar de unión con el siguiente segmento. Recomendación del chef, probar el punto de sal siempre, asegurarte que lo que estás construyendo es decente y patinable. Ahora ya queda lo que se dice en inglés rinse and repeat, seguir haciendo los segmentos y uniéndolos por el interior. Después de probarlas decidimos poner las rampas en la otra dirección y ya empezar a colocarlas en su sitio porque empezaban a pesar para moverlas. Esa tarde Lito, un amigo de Javi, se unió a nosotros y con él pudimos terminar casi toda la rampa. Empezamos a colocar los módulos y a ponerles las superficies y por supuesto probarlos entre tiempo. A mitad de tarde nos quedamos sin tornillos, así que se fueron a la ferretería, lo que me dio tiempo a mí para quedarme solo y trabajar y terminar el último módulo del quarter. A veces es bastante agradable trabajar solo, no sé por qué, a mí me gusta. Con el nuevo cargamento de tornillos ya solo había que colocar las últimas piezas y dejarla lista para terminarla mañana.
Y así llegamos al final del día 1, con solo un cacho para revestir y colocar el coping. A la mañana siguiente nos despertamos pronto Javi y yo y colocamos las últimas piezas de la superficie y empezamos a cortar y a colocar las chapas de la entrada de la rampa. Y ya solo quedaría patinarla. Con los cachos de madera que nos sobraron nos dio para hacer una barra y por supuesto quedó pintarle los limones en los lados para que quede una verdadera rampa limonero. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado tanto como a mí construirla y diseñarla con amigos, porque la verdad es que es bastante inexplicable la sensación de poder cumplir un sueño. Si te gusta el skate o tienes más curiosidad por lo que hacemos, en el canal tienes más vídeos y por supuesto en la web www.lemontreeskateboards.com o en Instagram @limoneroskateboards. Desde Murcia, para el mundo, un besico.